El vector de Poynting es un vector que se define como el producto cruz de E por H y es un vector que apunta en la misma dirección en que se mueve la onda y su magnitud nos da el flujo de potencia transportado por la onda en watts sobre metros cuadrados. La potencia entonces la calculamos como la integral del producto punto entre el vector de Poynting y el diferencial de área. Suponiendo que tenemos una onda que está formada por un campo eléctrico que apunta en la dirección X y un campo magnético que apunta en la dirección Y. Entonces al hacer el producto cruz de E por H vamos a tener un vector que apunta en la dirección Z y es la misma dirección en que se mueve la onda. Entonces si asumimos en forma más general que la onda es una onda con pérdidas, entonces la ecuación de la onda sería de esa forma: E sub 0 E a la menos alfa z coseno de omega t menos beta z, y asumiendo que la impedancia del medio con pérdidas la podemos expresar de esta manera: la magnitud de n por E a la j phi n. Entonces el campo magnético se calcula, o la magnitud del campo magnético la calculamos como la magnitud de E entre n, ¿verdad? ¿Qué sería esto que está acá, ¿verdad? Porque ahí lo que hemos, pues, lo que tendríamos sería eso, ¿verdad? Sería el E sub 0 E a la menos alfa z coseno de omega t menos beta z entre n, ¿verdad? Que n es la magnitud por E a la j teta, y entonces eso pasaría como E sub 0 E a la menos alfa z E a la menos j teta y el coseno, ¿verdad? Entre n. Pero sabemos nosotros que ese E a la jn, cuando escribimos el coseno de forma exponencial, ese pasa a ser parte del argumento, ¿verdad? Entonces lo que tendríamos realmente es esa función que está acá. Entonces si calculamos el producto cruz de E por H, ¿verdad? Colocamos dos en la primera fila, los vectores unitarios, en la segunda fila las componentes de E. Recordemos que E solamente tiene componente en X en el ejemplo que hemos propuesto, ¿verdad? E apunta en el eje X, no tiene componente en Y ni en Z, y el campo magnético tiene solamente componente en Y, ¿verdad? Así que sustituyendo eso acá, entonces tendríamos que E solamente tiene componente en X, H solo tiene componente en Y, y al hacer el determinante de la matriz, tachamos aquí primera fila, primera columna, sería 0 por 0 y H por 0 es 0. O sea, no hay componente en X. En Y sería igual acá, sería este por este es 0, o sea, EX por 0 es 0 y 0 por 0 es 0. No hay componente en Y, y en Z, entonces sería EX por HY, es esto, y 0 por 0, 0. O sea que el determinante de la matriz da eso. Eso sería entonces el vector de Poynting. Sustituyendo entonces los valores de EX y HY, entonces nos quedaría esa expresión, ¿verdad? Donde el campo eléctrico es este, que lo tomamos de acá, y el campo magnético es ese, que lo tomamos de acá, ¿verdad? Entonces de ahí vienen, y me quedaría eso que está acá. Si quiero ahora calcular cuál es la potencia promedio transportada por la onda, eso es
lo que usualmente nos interesa, ¿verdad? ¿Cuál es el valor promedio de la potencia? Entonces el valor promedio de una función es eso, ¿verdad? 1 sobre el periodo, la integral de 0 a t por la integral de la función, que en este caso sería esa integral que se parece mucho a esa integral que habíamos hecho en la unidad anterior. ¿Se acuerdan que esa lo resolvimos en matemática? Esa integral que está acá, ¿verdad? Que era la integral, en este caso lo que estábamos calculando era la potencia promedio en una línea de transmisión, que era la integral del voltaje por la corriente, que el voltaje tenía esa forma, la corriente tenía esa forma, y el resultado nos daba esto, que es básicamente la misma integral que tenemos ahora, solo que lo que cambia es la magnitud, ¿verdad? Que es b sub 0 y sub 0, en vez de b sub 0 y sub 0, tenemos valores diferentes, pero el resto es igual, o sea, la función exponencial en los dos lados y coseno por un lado y por el otro lado un coseno desfasado, un ángulo teta. Entonces, y el resultado el resultado es un medio de la amplitud por e a la menos 2 alfa z coseno de teta. Entonces, básicamente eso es lo mismo que tenemos acá, solo que la magnitud, en vez de ser i sub 0, b sub 0, es esto, es e sub 0 cuadrado sobre n. Por tanto, la solución sería igual. En este caso sería un medio de la magnitud por e a la menos 2 alfa z por el coseno de teta. Esa es entonces la forma como calculamos el valor promedio del flujo de potencia transportado por una onda. En el caso especial de que la onda que el medio por el medio dieléctrico por el que se desplaza la onda sea un conductor, o sea que la onda pase a un conductor, entonces en ese caso sucede lo siguiente: para un conductor el valor de alfa es igual al valor de beta, o sea, alfa es igual a beta y es igual a pi f mu sigma, donde sigma es la conductividad de ese conductor, usualmente un valor bien alto, ¿verdad? F es la frecuencia y mu es la permeabilidad magnética del medio. ¿Se acuerdan que ¿cómo se llama? Que para un dieléctrico el valor de alfa y el valor de beta se calculaban con estas ecuaciones, ¿verdad? O sea, dependía de la permitividad, tanto el valor imaginario como el valor real de la permeabilidad magnética y la frecuencia, ¿verdad? Entonces, en el caso especial de un conductor se calculan con estas ecuaciones y se define en un conductor lo que se llama la profundidad de penetración, que es la distancia a la que el campo electromagnético decae a 1 sobre E de su valor en la superficie, ¿verdad? Entonces, recordemos que el valor en la superficie estaría determinado por eso, ¿verdad? O sea que la ecuación ahí que habría que resolver es que E sub 0 E a la menos alfa z es igual a E sub 0 sobre E, ¿verdad? Entonces aquí se cancela me queda E a la menos alfa z es igual a 1 sobre E. Luego saco logaritmo natural a ambos lados y entonces de ahí es donde sale ¿cómo se llama esto? De que eso es igual a 1 sobre alfa, ¿verdad? Y como alfa era esto, entonces la profundidad de penetración es igual a eso, ¿verdad? Entonces lo que sucede acá, como les decía, es que en esta ecuación, ¿verdad? Este es un valor muy alto
Y la frecuencia usualmente es un valor alto también, ¿verdad? O la frecuencia puede ser un valor alto. Entonces, si esto es un valor alto y esto es un valor alto, o sea, usualmente la conductividad es del orden de 10 a la 8, ¿verdad? Y mu es alrededor de, es del orden, recordemos que en el vacío es 4pi por 10 a la menos 7, o sea, es del orden de 10 a la menos 7. Entonces 10 a la menos 7 por 10 a la 8 es 10, y esto puede ser alto. Entonces cuando la frecuencia es alta, entonces todo este número es alto, ¿verdad? Y entonces 1 sobre todo ese número va a ser un valor bien pequeño, ¿verdad? Entonces quiere decir que la onda decae rápidamente en el interior del conductor. Es decir, que si yo tengo un conductor acá, y hay una onda electromagnética que se propaga en el interior de ese conductor, entonces usualmente lo que ocurre, ¿verdad? Es que, déjeme copiar esto acá. Lo que sucede va a ser eso, que la onda decae a medida que se mueve hacia el interior. Entonces yo puedo asumir que en el interior, o sea que ya el campo eléctrico es cero y el campo magnético es cero, y que la onda viaja solamente en la superficie. Cuando tengo una onda de frecuencia alta, entonces la onda viaja solamente en la capa superior del conductor, ¿verdad? O sea, en toda esta parte de acá, todo en el centro de ahí ya no hay nada. La onda no viaja en el interior. Entonces, por eso ustedes se han fijado, digamos, que las antenas de los automóviles, si ustedes alguna vez las antenas de los automóviles, de los radios viejos, incluso que se usaban antes, son unos tubitos así, ¿verdad? Pero que son huecos en el medio, o sea que solo tienen una capita de metal y en el interior es hueco. La razón es porque realmente no tiene sentido gastar en el material de una antena sólida, porque la onda para alta frecuencia viaja solamente en la superficie del conductor. Muy bien.